El libre albedrío, todo lo tenemos, cada una de las personas que han venido a este mundo lo posee. Algunos lo ocupan para bien, otros lo ocupan para mal, pero al fin y al cabo es el libre albedrío, algo que es tuyo, que Dios nunca lo va a forzar, que Dios siempre te va a dejar escoger. Pero para ti y para mí que hemos escogido por Dios, ¿solo basta tener libre albedrío para escoger por Dios? ¿Qué pasaría si te digo que tu libre albedrío tiene limitantes? Más aún, ¿qué pasaría si te digo que tu libre albedrío está subyugado, está encadenado e incluso está dominado? ¿Cómo? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo es que nuestro libre albedrío, que es nuestro, está subyugado, dominado, encarcelado, aprisionado? Bueno, quédate a ver este video y responderemos esta y otras preguntas. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa este versículo? ¿Significa que Dios actúa en nosotros como un robot, como un títere? ¿O será que este querer como el hacer es como una clase de magia que nace en el corazón y que no tenemos que hacer nada para que esto ocurra? Bueno, el querer como el hacer, en pocas palabras, son estímulos. Dios te estimula a salvar, Dios te estimula a desear la salvación. Luego, si tú aceptas aquella salvación, este don que Dios te da la fuerza para que puedas de alguna forma elegir de forma correcta cosas que tienen que ver con tu salvación. En pocas palabras, te da el querer. Entonces, en palabras simples, el querer es el estímulo que Dios te da para algo. El hacer es la fuerza que Dios te da para hacer aquello por lo que te estimuló. Pero entre el querer y el hacer hay algo, un paso intermedio, y esa es tu voluntad. Esta voluntad no basta solo tenerla, no basta solo decir que tengo libre albedrío para poder escoger correctamente. Todos sabemos que Dios nunca va a forzar tu libre albedrío. Lo podría hacer si quisiera, pero ¿qué sentido tendría? Seríamos simplemente unos meros robots. Pero a pesar de que tenemos nuestro libre albedrío, hay algo que subyuga este libre albedrío. Hay algo que no lo deja ejercer de forma eficaz en favor de Dios. Por lo tanto, no tan solo basta decir que tenemos libre albedrío. Pero antes de continuar y mencionar con respecto a qué subyuga el libre albedrío, quiero poner mis manos frente a ti y decirte: Dios, en un sentido, da el querer como el hacer. Pero aquí en medio está la voluntad, el libre albedrío. Dios te estimula para que desees la salvación, pero en este medio tú decides si aceptas este estímulo. Si tú aceptas este estímulo, Dios te da la fuerza, el querer, para que ese estímulo por el cual fuiste estimulado, valga la redundancia, se pueda efectuar. Eso es lo que quiero que entiendas, que entre querer y hacer hay un estrecho, hay un tramo, hay un espacio aquí. Y en este espacio en medio va tu voluntad, tu libre albedrío. Por lo tanto, nunca se va a efectuar el hacer, si antes, en medio de estos dos, no hubo una decisión que es tuya, que es hacer la voluntad de Dios, que es aceptar la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios te puede estimular, pero si tu voluntad, tu libre albedrío no ejerce la respuesta correcta, el querer nunca se va a dar. Por eso, cuando tú aceptas en medio de en estos dos tramos, en estas dos acciones, tú aceptas ese impulso, lo recibes, entonces ahí es cuando se cumple lo que la palabra de Dios dice. Dios da el querer, el estímulo, como el hacer, la fuerza. Ahora, esta voluntad o este libre albedrío no basta solo tenerlo. Tú puedes tener la intención de servir a Dios, pero no es suficiente. Jesús, en Marcos 14:38,
nos plantea un suceso muy interesante. Marcos capítulo 14, versículo 38. Nos dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. Nota aquí lo que dice, algo muy interesante. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué quiere decir? En la Biblia ustedes saben que espíritu no es algo que sale del cuerpo, sino que es algo que está interiormente, tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Por lo tanto, podríamos decir que tiene que ver con la intención. Jesús nos está diciendo, tú tienes la intención de hacer lo correcto, tú tienes la intención de servirme, pero la carne es débil. ¿Qué significa esto? ¿Tienes tú la intención de servir a Dios? Claro que sí, al igual que yo. Y para ejemplificar un poco este suceso quiero hacer la siguiente pregunta. Pedro, ¿creen ustedes que tenía la intención de servir a Dios? En pocas palabras, ¿tenía la voluntad de servir a Dios, a Jesucristo? En su libre albedrío, ¿él tenía la voluntad de ir a donde Jesús quisiera que fuese? ¿Estaba dispuesto incluso a morir por Jesús? Claro que sí. Todos sabemos que Pedro estaba dispuesto a ir hasta la muerte con Jesús. Pero ¿por qué es que cuando vino el momento de la prueba, Pedro lo traicionó? ¿Saben por qué? Porque él tenía la intención, pero su debilidad, su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, era mucho más fuerte que incluso su voluntad. Por lo tanto, nosotros como cristianos podemos tener toda la intención de servir a Dios, pero hay un gran pero aquí. Por mucho que tengas la intención o la voluntad, no lo vas a hacer si haces lo que Jesús dijo. Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. En pocas palabras, aprovechen de orar ahora, porque llegará el momento en que entrarán en la prueba y no podrán resistir. Yo sé que tienen la intención de servirme, yo sé que tienen la intención de ir hasta la muerte por mí, pero no tienen la fuerza. Es por eso que Pablo en una ocasión dijo lo siguiente, en Romanos 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Pablo tuvo esa lucha. Pablo experimentó lo que era desear hacer lo que Dios quería. Tener la intención de servir a Dios, pero también sabía que había dentro de él una fuerza interna mucho más poderosa que incluso su propia voluntad, incluso su propio libre albedrío. Por eso, queridos, no basta solo tener la intención de servir a Dios. No basta solo desear hacer lo que Dios quiere. Pedro tenía toda la intención, él lo dijo, Señor, yo voy a ir contigo a donde tú vayas, yo voy a morir por ti. Pero al primer intento, ¿qué fue lo que hizo? Lo traicionó 3 veces. ¿Por qué? Porque tenía la intención, deseaba servir a Jesús, pero no tenía la fuerza. Y por eso que Jesús, horas antes de que este suceso ocurriera, les dijo, ustedes deben orar. Ustedes deben velar y orar porque va a llegar el momento en que van a entrar en crisis y no van a poder soportar a menos que hoy se preparen. Lo que Jesús nos está diciendo a nosotros ahora en el siglo XXI es exactamente lo mismo que le dijo a Pedro. Yo sé que tienes la intención de hacer lo correcto. Yo sé que deseas hacer lo correcto. Yo sé que tu voluntad es servirme a mí, pero no tienes la fuerza. Debes velar y orar para que cuando entres en tentación no seas vencido. Queridos, queridas, debemos orar mucho más de lo que estamos orando. Que el Señor te bendiga.